Muy buenos días, soy Delis Grisel Ortiz y les doy la más cordial bienvenida a otra edición de Delvis Grisel y compañía. La semana pasada nosotros estuvimos conversando sobre racismo y se nos quedaron tantas cosas en el tema del racismo, que es un tema del que prácticamente se habla muy poco, por no decir que no se habla, ¿verdad? Que casi no se habla, de tan poco que se habla. Pero como nosotros estamos hablando de racismo y este es el segundo programa que vamos a hacer, pues vamos a decir que de algo, algo se habla de racismo y ojalá bueno, que estos esfuerzos que se están haciendo en varias direcciones, porque no están solo en este programa, también en el de Bárbara, también los esfuerzos que hace en los proyectos que participa Aarón. Así que, pues sí, vamos a ver si ponemos de moda el tema. En el día de hoy tengo la gratísima compañía nuevamente del profesor Aarón Gamaliel Ramos, a quien le doy la más cordial bienvenida. Hola, Aarón. Un placer estar aquí contigo, con los panelistas y con el público que te escucha. Gracias por estar aquí. Y entonces también tenemos a la profesora Bárbara Abadia. Hola, Bárbara. Hola, saludos a toda la radio audiencia y gracias, Delvis, por la invitación. Un placer estar con ustedes hoy. Debo decirte que tus colegas Carlos Severino y Aarón Gamaliel estuvieron bien insistentes, bien insistentes. Tienes que invitar a Bárbara, tienes que invitar a Bárbara porque Bárbara es fantástica. Así que estoy feliz de haberte conocido por medio de ellos que me han hablado tantísimo de ti. Esperamos que, mira, Carlos Severino de hecho se está conectando en este momento con nosotros. Ahí está. Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, saludos a todos y a todas. Disculpen la tardanza, pero aquí No, pero estamos. está bien porque realmente Cuidado. estamos empezando, debí decir, estamos empezando y tenemos aquí a Bárbara. Le estaba diciendo cuánto ustedes habían insistido desde el programa de la semana pasada en que invitara a Bárbara, así que Bárbara gentilmente está con nosotros en el programa de hoy. Y también nos Exquisito. acompaña. Ah, ¿cómo? Muy bien, digo yo, exquisito. Ah, exquisito, perfecto. Y también nos acompaña el licenciado Germán Valentín, que como ustedes saben, al final del programa nos va a estar ofreciendo unos consejitos sobre quiebra. Así que saludos para ti también, Germán. Buenos días. Gracias por Buenos estar con días. Placer estar aquí. nosotros. Bueno, sigamos con el tema del racismo. Estaba, mientras esperaban por Carlos para empezar el programa, conversaba con Aarón, con Germán y con Bárbara sobre la cosa de no conversar sobre el tema del racismo, vuelve el problema, la situación prácticamente invisible. Es como si negáramos que el problema, sobre todo en Puerto Rico, ¿verdad? Vamos a ceñirnos aquí al área de Puerto Rico, negamos que con esa actitud que aquí hay un problema de racismo y creemos que no, que aquí todo el mundo está muy bien mezclado, que aquí todo el mundo acepta las personas de la raza negra y que no hay ningún problema, que no pasa nada, pero nada más lejos de la verdad. Y ocurren cosas como, por ejemplo, el asunto del censo y cómo las personas se identifican en el censo. Y quisiera empezar por ahí, Bárbara. Pues sí, no, la realidad es que en el caso particular de Puerto Rico, esa negación de la existencia del racismo antinegritud pues persiste hasta el día de hoy. Y una de las formas en que se manifiesta es pues obviamente no hablarlo, porque si no, pues nos pone de nuevo en bandeja de plata la discusión, porque cuando miramos los resultados del censo del 2000, en el que un 85% de la población se autoidentificó racialmente como blanca, como una única raza, a pesar de que estamos el resto del año hablando de que somos una mezcla, de que pues la raza es una única raza, que es la raza humana, que aquí la gente no ve color, celebramos ese mestizaje y la gran familia puertorriqueña, nos damos cuenta de que algo ocurre. Primero, hay otro asunto que es importante, ¿no? Como colonia estadounidense, el instrumento del censo es un instrumento imperial que nos llega por imposición. Así que esas categorías raciales que aparecen en el censo estadounidense, que se imparte en Puerto Rico, pues son las categorías de Estados Unidos.
Y es bien interesante porque muchas personas dicen, bueno, en Puerto Rico yo pensaba que yo no tenía ningún problema racial, que no había racismo, etcétera. Sin embargo, cuando llego a Estados Unidos me doy cuenta que me tratan como people of color, que me tratan diferente, me preguntan si soy latina, latino, pero aún así cuando llenan el censo ponen blanco, porque es obvio, porque mi piel es clara y es blanca, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿realmente es tan obvio, no? Cuando te han cuestionado de dónde eres. Así que en el caso de Puerto Rico, cuando teníamos el censo de Estados Unidos, pues la que lo hemos tenido por varias décadas, pero la pregunta de raza no estaba. Y en la década de los 90, cuando se decide imponer esa pregunta para el censo del 2000, se estableció un comité de parte del gobierno que incluía a Romero Barceló, a Norma Burgos y otras personas. Y obviamente para el discurso de la estadidad, hablar de racismo en Puerto Rico pues no es políticamente correcto ni conveniente. Así que no hubo ninguna objeción en que la pregunta de raza que se iba a incluir en el censo del 2000 pues incluyera categorías que tienen que ver con cómo nos vemos en Puerto Rico y cómo nos categorizamos racialmente. En ese momento, pues los resultados, ¿verdad?, del 2000, donde solamente un 8% de la población se autoidentificó racialmente como negras, el colectivo ILE y otras organizaciones antirracistas pues hicieron un esfuerzo para determinar, ¿verdad? La pregunta era, el censo dice que somos blancos, ¿y tu abuela qué dice? Utilizando un poco la frase, ¿y tu abuela dónde está? Y toda la Abuela, cosa, ¿no? ¿dónde está? Todos tenemos a alguien en la familia. Exactamente, que eso lo decimos todo el tiempo, pero a la hora de la verdad, pues la tendencia es marcar blanco. Negarla. Entonces, negarla, ¿verdad? Ponerla, esconderla, como dice el poema. Entonces, en el censo del 2010, ya hubo entonces un 76%, de manera que hubo porcentualmente un 4% menos de personas que se autoidentificaron racialmente como blancas y aumentó el número de personas negras a un 12.4%, que eso son más o menos como 460,000 personas en Puerto Rico. En un país de 3 millones de personas, solamente menos de 500,000 personas son visiblemente negras en Puerto Rico. Así que la excusa ha sido de que, bueno, yo no marqué Black or African American porque pues yo no soy negra, afroamericana, yo no soy molleta, yo no me parezco. Pero ¿por qué la tendencia es a marcarse blanca, ¿no? Yo no tengo una explicación única para eso, ¿verdad? Por qué razón la gente elige esa categoría, a pesar cómo rechaza las demás categorías, incluso cuando hablamos de que somos una mezcla de tres razas, no se da ese fenómeno de que la gente marque más de una categoría y cumple con la idea de la mezcla, ¿verdad? Pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es todo lo contrario, ¿no? Que se marca una única. ¿Y es posible poner esa mezcla? Por supuesto, O sea, yo puedo decir, soy inclusive blanca, soy negra, soy india, soy española, soy whatever. inclusive puedes marcar en el instrumento actual, puedes marcar hasta 14 categorías, puedes marcar todas las que quieras y en la cajita que aparece abajo puedes escribir, que lo que exhortamos es que las personas escriban afrodescendientes, ¿verdad? Eso es parte de la campaña del colectivo ILE de cara a este censo 2020. Así que sí se puede marcar más de una categoría. Así que esa no sería una excusa para decir que se vieron obligados o obligadas a marcar blanco. Y la categoría afrodescendiente tiene la virtud de que se despega de esa palabra negro tan asociado a pertenecer en la parte más baja de la sociedad, a estar desposeído, a no tener nada, ¿verdad? Las palabras tienen carga siempre. Y la palabra negro, pues, como yo dije en el pasado programa, en algunos sitios como Haití es una palabra que tiene un valor positivo. Por ejemplo, en Haití, neg quiere decir persona, es decir, y blanco quiere decir extranjero. O sea, que una persona en Haití, una persona negra de Estados Unidos o de Jamaica que visita Haití es, independientemente del color de su piel, es blanco porque blanco significa extranjero. Y entonces negros significa persona. Bueno, pues ellos no tienen ese problema que tenemos nosotros, ¿verdad? Igual en Estados Unidos, la población afrodescendiente americana logró despegarse de la parte más negativa de la palabra negro, que era nigger, que era todavía peor que negro. Y entonces un poco reinventaron. Es uno de los pocos países que lo ha hecho, dicho sea de paso,
que en vez de tratar de renovar la misma palabra negro, decidieron usar otra que fue Black American, ¿verdad? En un momento se usó People of Color y entonces empezaron a jugarlo. Y eso me llevó a un punto que me pareció importante en tu introducción a este programa, y es que tú dijiste, y me emocionó mucho, y es que tú dijiste que había que poner el tema de moda, que es como ponerlo sobre la mesa de discusión, ¿verdad? Nosotros, la aspiración, la gente no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Incluso hay muchas personas negras, tanto en mi familia como en la familia de otros y de otras, que no quieren usar la palabra negro. No es que no sepamos que somos negros, ¿verdad? Ya me dicen algunos, pero es que la palabra negro es una palabra tan negativa, ¿verdad? Y tenemos que quitarle eso. Y lo hacemos, como tú dices, poniéndolo sobre la mesa, poniendo esto que sea un tema de conversación. Definitivo. Carlos. Bueno, eso que señala Aarón y que es una extensión también de lo que hablaba Bárbara, pues se puede, y no escuché tu introducción, pero yo hablando con unos amigos la semana pasada, pues le dije que es momento de tomar aquella frase que no dejó de ser también conflictiva, pero yo creo que ha sido muy efectiva. Es momento en que la negritud en Puerto Rico salga del closet, ¿verdad? Exacto. Hay que salir del closet. Y eso quiere decir que los negros y las negras en Puerto Rico pues, se asuman como tal. Y parte del problema es que hay una sociología de la negación, hay una antropología de la negación, eh, que no solamente de Puerto Rico, es también de otros países y otros procesos también. Basta simplemente ver ese proceso colectivo en República Dominicana de negación completamente de la negritud a través de la herencia trujillista que en algún momento, quizás para dejar clara la diferencia entre haitianos y dominicanos, pues hicieron la división de que los negros son los haitianos, como muy bien explicó ya Aarón, lo que significa NEC, que es algo bastante positivo, es importante, pero sin embargo, para los dominicanos es importante por los procesos históricos diferenciarse, son dos naciones distintas. Ellos son los negros, nosotros somos los indios, ¿no? Así que, y eso, el término indio, ¿verdad? Que cuando Trujillo inclusive me han contado algunas personas, pues se usaba indio oscuro, indio claro, ¿verdad? Para ver todas las tonalidades. Pues yo creo que estamos en un momento en el cual, como decíamos la vez pasada, todos los sectores discriminados en Puerto Rico, o la mayoría de ellos, han logrado avances significativos, algunos insospechados, como mencionábamos. El tema me encanta el tema, por ejemplo, del transexualismo, y me encanta porque yo me crié, yo nací y me crié en un barrio y vi la violencia. Es una cosa horrible la violencia que se ejercía en contra de las personas que tenían manerismo o que querían manifestar una forma distinta en cuanto a su forma, de su apariencia corporal, ¿no? Y era horrible, una cosa terrible, quizás una de las violencias más terribles que yo haya visto en mi vida, lo vi con este tipo de personas y siempre estuve muy apenado, pero por suerte, aunque no se ha terminado el discrimen, pero sí ha logrado escalar unas posiciones de la invisibilidad total, porque era algo invisible, algo que no existía, a una cosa que está en la agenda de discusión pública y que obviamente se han dado pasos afirmativos. Sin embargo, yo diría que en el tema de la negritud en Puerto Rico, aunque ha habido no es que no haya habido personas y organizaciones que hayan hecho en distintas décadas grandes aportaciones, personas muy importantes en la historia de Puerto Rico han hecho grandes aportes. Sin embargo, sociológicamente, antropológicamente, de alguna manera, el tema de la negritud, insertar el tema de discusión, el tema de las reparaciones, distintos temas que son importantes con esto, sobre todo ahora en el medio de un decenio mundial de la afrodescendencia, que en Puerto Rico pues no se ha hecho absolutamente casi nada, ¿no? Casi nada, pues porque es muy difícil hacerlo, porque no hay apoyo ni conciencia, excepto en ciertos grupos, ¿verdad? Ciertos
sectores que sí lo hacen, pero institucionalmente pues Carlos, vemos. disculpa que te interrumpa, pero tengo que hacer una pausa. Invito, yo que cogí inspiración ahora, Bueno, no, pero tú aguántate ahí que ya regresamos ya mismo con esto, porque ya tú sabes que para todo hay un prejuicio. Para todo hay Muy un bien. prejuicio, Carlos, inclusive para las pausas, así que lo siento, Sí, tengo que sí, pausar, sí. regresamos en breve. Estamos de regreso en Delis Grisel y compañía, y hoy estamos en la segunda parte de nuestro programa de racismo que iniciamos el tema la semana pasada y se nos quedó tanto y tanto que conversar que decidimos al terminar el programa nos quedamos conversando como una hora más. Yo creo que ya este sería el tercer programa de racismo si hubiésemos grabado en aquel momento todas las cosas que conversamos que fueron fascinantes, debo decir, después que terminó el programa. Y entonces, pues hoy, si usted nos sintonizó un poquito tarde, estoy conversando nuevamente con el profesor Carlos Severino, con el profesor Aarón Gamaliel Ramos, con el licenciado Germán Valentín, y hoy nos acompaña por primera vez la profesora Bárbara Abadia, que estamos felices de que esté con nosotros aportando a esta conversación importantísima sobre el tema de racismo. Carlos, yo te corté la cabeza, te tumbé la cabeza. No, eso fue broma, no, Te no, la no. reinstalo, te la reinstalo. Termina tu plantea. Es que tú sabes, No, tú no, sabes que Nushka, tú sabes cómo es la cosa con Nushka. Cuando Nushka dice hay que pausar, hay que pausar. Así que Hay que dale. pausar. así es, así es. No, pues bueno, había dicho del tema de buscar la manera de cómo eh, proyectar un encuentro y destacar el tema de la negritud en Puerto Rico de una forma más decidida. Y obviamente lo que mismo decía Bárbara, citando los datos del censo, pues denotan que hay una tendencia de negación inclusive de los propios negras y negros en Puerto Rico, ¿no? Hay gente que no se quiere ver en el espejo, ¿no? Hay gente que no quiere reconocer eso tampoco, ¿verdad? Y eso es parte, porque no se siente cómodo, ve unas cosas. El término, el asunto peyorativo, racista, no es únicamente del prejuicio que ejercen personas no negras en contra de las personas negras, sino también de los propios negros, ¿verdad? Que también existe. Eh, Vamos a hablar claro, o sea, hay un asunto que se ha estudiado, yo he leído unos trabajos sobre eso en los Estados Unidos y en otras partes donde hubo procesos de esclavización. Las madres, los padres no quisieran que sus hijos fueran esclavos. ¿Y cómo tú no puedes ser esclavo? Dejando de ser negro, ¿verdad? Dejando de ser negro. Pues hay ese asunto ahí también como una salida, ¿verdad? Que es terrible porque es negarte, pero dentro de las posibilidades y dentro de lo brutal que fue la esclavización, pues obviamente uno puede entender cómo algunas personas pueden pensar todavía hoy que es mejor ser blanco que ser negro, siendo negro, ¿no? O aspirar entonces a cambiar ese término, no siempre hay que entenderlo bien, ese término de la propia negritud que dice hay que mejorar la raza, ¿no? Ave María, estábamos pensando exactamente en lo mismo. Hay O que sea, mejorar la raza. mira, Eso no es únicamente, Carlos, claro, eso no solamente son los blancos, eso también lo dicen los negros, lo dice también, Mira, ¿sabes? Carlos, yo recuerdo, tú estás diciendo eso y antes de que fueras a decir lo de mejorar la raza, yo recordaba a mi abuela. Mi abuela era esa cosa de, Ah, tú sabes, no te puedes casar con un negro porque se claro, atrasa la raza, ¿verdad? Y otras personas, bueno, pues cásate con una blanca para adelantar la raza. O sea, que claro. es una cosa que tú dices, bueno, pero ¿de dónde salió eso? ¿Qué clase de Sí, idea qué pero clase de si tú idea lo es piensas esa? bien, en algún sentido no es estrictamente racista, sino que es que cualquier persona aspira a que sus hijos vivan mejor que uno. Eso es lo que aspira todo padre y toda madre. Y el saberse negro y saberse del sufrimiento y la discriminación que se ejerce y de la casi imposibilidad de progreso social, de ascenso social, ¿verdad? De oportunidades de estudio, de oportunidades, o sea, mire, o sea, no hay que ir muy lejos.
Yo voy a cuando está abierta, no está cerrada, a Plaza de las Américas, y yo voy a Plaza de las Américas y a mí cotidianamente en algunas tiendas me hablan en inglés. O sea, dice, hey, sir. Y yo digo, bueno, pero ¿dónde sale esto, no? Porque no visualizan negros en ese espacio. El otro día estaba comprando fruta en un sitio y se me acerca una señora y me dice, ¿usted trabaja aquí? O sea, ese tipo de sutileza de que usted trabaja aquí es porque, claro, porque ¿qué hace un negro en una frutería en Guaynabo? Es que está descontextualizado espacialmente. Hay una espacialidad que los negros se encuentran en un lugar. Si es un guardia de seguridad, pues todo el mundo sabe que los negros, pues mayoritariamente son guardias de seguridad, ¿verdad? Y entonces, pero ¿qué denota eso? Una falta de oportunidad horrible. Eso es el racismo estructural más terrible. Entonces, nadie quiere que sus hijos se enfrenten a eso. Nadie quiere que sus hijos se... Y algunas personas, quizás en su ignorancia, piensan, pues si mis nietos son blancos, si mis nietos son blancos algún día, pues no se van a enfrentar a eso, ¿no? Así que Sí. esto es Hay cruel, una, esto es cruel. sí, hay una parte de la ecuación que es la piel, ¿verdad? Esto es un tipo de desigualdad donde la piel juega un papel importante. En otras luchas por la desigualdad, la piel no está presente. Eso me parece que el cuerpo, ¿verdad? El papel que tiene el cuerpo es importante. Pero al mismo tiempo hay que destacar que el racismo no es meramente lo que le pasa a uno Claro, en la calle, ¿verdad? Que si uno, ¿verdad? A uno le dicen que ahora yo soy calvo, pero cuando tenía pelo, la gente me decía que, incluso en mi propia familia, de verdad, o sea, que tenía el pelo malo. Entonces, ese tipo de cosas recoge una, unas diferencias en el seno de la sociedad nuestra que plantea un problema mayor, que es el problema de la inserción plena, ¿verdad? Del reconocimiento, que yo creo que es la palabra clave aquí, porque lo que nosotros tenemos que hacer y luchar es por el reconocimiento de que se pueda vivir en nuestra sociedad y en otras sociedades, pero estamos hablando de la nuestra, con nuestro propio color y nuestra propia manera de ver el mundo, porque también hay una manera de ver el mundo desde lo negro, ¿verdad? claro, Los que nos criamos en un ambiente negro, pues sabemos que hay una mirada muy particular. Y esa es la que yo creo que no se ve, que no vemos eso. Y no lo ven los grupos que luchan por otras desigualdades. Yo creo, mi gran preocupación hoy, y quisiera también escuchar esto de ustedes Bárbara. dos, ¿verdad? Ujú. O tres, o cuatro que estamos aquí, es, no, es porque los grupos que están luchando en contra de otras formas de discriminación, de otras formas donde se manifiesta la ausencia de reconocimiento de esa persona, como puede ser la transexualidad, la cuestión homosexual, el feminismo. ¿Por qué es que no hemos logrado que la cuestión negra sea adoptada también por esos otros grupos que luchan por esas agendas tan importantes? Y a mí esto me preocupa, porque uno podría decir, bueno, que se fastidia si no quieren incluir lo negro, pero es que en otros sitios donde esto ha ocurrido, y Bárbara mencionó algo cuando empezó su intervención, se ha dividido el movimiento, los gay negros y gay blancos, las feministas negras y feministas blancos. Al día de hoy hay todo un debate, e incluso en América Latina hay algunas autoras del feminismo latinoamericano que han estado señalando, ¿verdad? Criticando un feminismo que es muy blanco, muy burgués se le llama a veces, que es un feminismo que está tan pendiente a una agenda limitada que no es capaz de mirar las otras agendas de lucha contra la desigualdad y por el reconocimiento que puede haber en una sociedad. Vamos a ver qué tiene que decir Bárbara al respecto. Bueno, primero, en el tema que Aaron trae con respecto a ese reconocimiento y a la falta de reconocimiento, a mí me parece que para que se nos reconozca tiene que haber una representación. Y no tenemos una representación digna de la negritud, ni en los medios de comunicación, ni en los libros de texto, que los niños y niñas de este país aprenden sobre el tema de la raza cuando les da tiempo a las maestras a estudiar ese tema, porque muchas veces es al final
y ya después de Acción de Gracias, pues se acabó el semestre y pues no me dio tiempo a discutir esa unidad, ¿verdad? Así que la representación que tienen los niños y niñas o las representaciones que aprenden de la negritud es desde la esclavización. Imágenes de personas con cadenas, arrodilladas, no tienen otros referentes para pensar la negritud. Fíjense, por ejemplo, en el caso de Mayariela Cruz Cruz, una niña de 11 años con diversidad funcional, que fue portada del Nuevo Día de Puerto Rico un sábado porque estaba siendo acusada como adulta de 5 casos criminales, después de haber sido víctima de violencia racial en su escuela, y fue arrestada y llevada a un tribunal de adultos. Entonces, pues, ¿qué representa? Hay ejercicios, por ejemplo, que le ponen a los niños y a las niñas una muñeca negra y una blanca. Y hasta los mismos niños negros dicen, ¿cuál es la bonita, cuál es la fea? Pues la blanca es la bonita. ¿Cuál es la buena? La blanca es la bonita. Y cuando les preguntan a quién tú te pareces, muchas veces se cuestionan antes de responder, porque después que has dicho todas estas cosas de una muñeca blanca, ¿cómo vas a decir que tú te pareces a la muñeca negra, no? Entonces, todas estas situaciones, ¿verdad? Es importante ese asunto de la representación, lo vemos en los certámenes de belleza, por ejemplo, el tema de la apropiación cultural. Tenemos una Madison Anderson Berríos que pudo hacerse una foto con un maquillaje que lo que llamamos browning, ¿verdad? Con la piel bastante bronceada y con turbantes. Sin embargo, a las candidatas visiblemente negras le cuestionaban el uso del turbante en el certamen. ¿O por qué Doraima Mercado va a estar con un turbante, verdad? Bárbara, tengo que pausar. Disculpa que te interrumpa en un momento tan importante. No hay problema. Regreso contigo después de la pausa. No se vayan. Okay. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Converso hoy con los profesores Bárbara Abadia, Aarón Gamaliel Ramos y Carlos Severino. Bárbara, te tuve que cortar lamentablemente cuando estabas exponiendo algo muy importante, así que continúo contigo. Sí, hablaba de esta noción, ¿verdad? De la apropiación cultural, ¿verdad? Cuando la gente, cuando nosotros damos, soy parte del colectivo ILE, soy miembro del colectivo ILE, y cuando damos talleres para rompiendo esquemas raciales, arrancando mitos de raíz, y hablamos de todas las formas en que se manifiesta el racismo antinegritud en Puerto Rico, pues hablamos del asunto del pelo, en el caso de las mujeres negras, el uso de los turbantes, cómo se ve el cabello negro, afrorizado como no profesional, como no puedes ir a trabajar así, tienes que peinarte, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Y mencionaba, ¿verdad?, que los certámenes de belleza es un gran ejemplo de cómo se da esta cuestión de que a las mujeres no negras se les permite el uso de turbantes y es una pieza exótica y la pueden celebrar y lucir, pero cuando una mujer negra decide dejarse su cabello natural o utilizar turbantes, pues se le critica de que no debe utilizarlo. Y ahí es donde podemos explicar lo que es la apropiación cultural, o que no existe nada como eso que la falacia del racismo invertido. En la medida en que yo, cuando voy a un aeropuerto y con mi cabello afrorizado como lo tengo ahora, me meten la mano en el pelo y a una mujer que no tiene el cabello como yo no se lo hacen, no podemos hablar de racismo invertido. En la medida en que yo voy a un espacio, como mencionaba Carlos, y me preguntan, bueno, muchas veces ni me preguntan, ¿verdad? Si yo, ¿a qué voy? Yo no voy a las tiendas a coger aire fresco, ¿no? Uno va a comprar, pero muchas veces pues ni siquiera te preguntan, porque asumen que uno no puede adquirir los productos que ellos vendan, o me hablan en inglés, etcétera, ¿no? Entonces siempre está como esta discusión de que no, pero es que a los blancos también los discrimina. Puede haber una discriminación, pero no es una discriminación que los devalúe, que los degrade, que los deshumanice. Y la discriminación que sobrevivimos diariamente en este país y fuera de Puerto Rico también. Las personas visiblemente negras son innumerables. Yo sé que funciona para la psicología hablar de microrracismos y microagresiones, pero para mí las agresiones que yo recibo todos los días no son micro, son simplemente agresiones. Porque también hay que señalar las responsabilidades de dónde viene, ¿verdad? Y es un asunto estructural, como decía al principio, que viene, ¿verdad? Es algo sistémico, no es una cuestión de que queremos señalar a las personas, pero está tan intrincado en la forma en que socializamos que vemos a la gente negra como menos, como decía Aarón, ¿verdad? Cómo asociamos lo negro con lo feo, con lo pobre. Y cuando, en el caso de Puerto Rico, también es importante señalar, no sé si lo mencionaron antes, no tenemos estadísticas para saber cuánta gente negra está encarcelada. No tenemos estadísticas para saber cuántas mujeres negras son víctimas de feminicidio.
No tenemos estadísticas para saber cuántos niños y niñas son criminalizados en las escuelas. No tenemos estadísticas para saber de todas esas escuelas que han cerrado en Puerto Rico, cuántas estaban en lugares donde la mayoría de las personas que viven son visiblemente negras. No hablamos de la vivienda como un problema que es también, quienes más lo sobreviven son las mujeres negras en este país. O sea que el asunto del racismo está por todos lados, ¿verdad? A pesar de que se quiera negar. Sí, pero yo, ese asunto, por ejemplo, en las escuelas, de eso conozco yo casos específicos que he tenido cerca de niñas en escuela elemental, ¿verdad? Víctimas de racismo en la escuela elemental, que eso es una cosa realmente bárbara. Y quería, bárbara como tu nombre, qué cosa, ¿no? Pero pensaba cuando hablabas de tu cabello y de cómo lo llevas y todas las cosas que ocurren, pienso que eso es algo importantísimo, el asumirlo, el no dejarse llevar por el pelo lacio, por cómo se ve, no sé qué. Yo creo que eso es un esfuerzo que estoy viendo cada vez más. Por ejemplo, tú sabrás en la televisión norteamericana el caso de la periodista Joy Reid, que me imagino que has visto todos los cambios que ella ha hecho en su físico. Sorprendente cómo ella de momento pues asumió su negritud, ¿verdad? Que me parece fabuloso porque ella por muchísimos años usando pelucas la hacía todo el tiempo y de Wow. pronto empezó una peluca detrás de la otra. Yo decía, pero ¿por qué está cambiando tanto de peluca tan rápido y de color de pelo y no sé qué? Y de momento todo eso desapareció y ella está luciendo prácticamente como una mujer africana con los peinados, con toda la cosa tal y como es. Yo creo que hasta cambió su forma de vestir. Pues cuando las personas empiezan a asumir lo que son, yo creo que ahí hay un cambio importante. Y yo conversaba Yo creo ahorita. que Ujú. eso quería señalar, disculpa que le interrumpa, Elvis, pero a mí me parece importante también destacar que hay un asunto de muchas veces de demonizar a las mujeres que se alisan el cabello, de pensar de que quieren blanquearse, y no necesariamente siempre es lo que ocurre. Yo he tenido el cabello alisado por muchos años de mi vida, y era la forma que mi mamá entendía que me iba a minimizar las experiencias de racismo, y jamás voy a culpar a mi madre por lo que hizo, porque fue lo que entendió que era más adecuado para evitarme las experiencias que ella tuvo como mujer negra. Y yo siempre digo, ¿no?, que en el caso del cabello son procesos que cada una de nosotras tiene que ir descubriéndolo. Es importante la sororidad de las mujeres negras, de que nos acompañemos sin decir, pero ¿por qué tú tienes todavía tu pelo alisado? ¿No? ¿Verdad? Porque yo sigo siendo una mujer visiblemente negra con el cabello alisado, con la cabeza rapada, con trenzas, sin trenzas, con afro, ¿verdad? Claro. Pero sí es importante pensar el cabello como una herramienta política de visibilización, ¿verdad? A eso O el uso del a turbante. eso me refería, ¿verdad? Porque lo podemos pensar con todas las cosas en las que hay este tipo de agresiones y atropellos, ¿verdad? Con los homosexuales, con los trans, con los negros, con todo. Y Definitivo. en la medida en que cada persona se asume su realidad tal y como es, y que, por supuesto, yo no estoy criticando a quien lo haga de otra manera, no se trata de eso, sino que me parece importante que quien se mira a sí mismo, a sí misma y decide, ¿sabes qué? En el caso, ¿verdad? De una persona negra, pues yo soy negra, mi pelo es así, en este pelo hay belleza Sí. y yo lo voy a expresar tal y como es, pues ese acto inicia una conversación y genera cambio. No, definitivamente es un acto revolucionario y es un acto que hay que celebrarlo porque vivimos en un mundo donde no se reconoce la belleza del cabello afro rizado. Así que estoy de acuerdo contigo con que ese reconocimiento es importante, de que un acto de lamentablemente tenemos que llamar que un acto de valentía Lo es. cuando es algo que uno debería poder hacer, pero en el caso de las mujeres visiblemente negras con cabellos afro rizados es un proceso. No siempre tenemos las herramientas ni tenemos el acompañamiento. Yo a mis casi 40 años todavía no sé qué tipo de rizo tengo, qué producto es mejor, o sea, porque llevé casi más de 30 años de mi vida utilizando químicos en mi cabello, porque pues era lo que pensaba que me ayudaba a manejar mejor el cabello. Yo nunca sentí que me veía menos negra por tener el cabello alisado,
pero era la forma que te enseñan de que es mejor Pero esos ir cambios, cada 6 semanas, pero esos cambios se van generando y son importantes. Hablemos de otros cambios. Por ejemplo, definitivamente. cuando yo era joven, los hombres que eran atractivos y viriles y no sé qué, eran los hombres de pelo en pecho. O sea, eran los hombres que, wow, qué mucho pelo tiene ese hombre. Esa cosa era, olvídate, maravilloso. Mira, eso cambió, ¿verdad? Esa idea cambió. Y entonces los hombres empezaron a quitarse todo el pelo y a hacer lampiño, un hombre lampiño. O sea, en mi época, un hombre lampiño Mira, era una cosa a Delvis. considerar. Delvis, había un Respeta. grupo, en mi escuela había un grupo que le llamaban la Liga del Tocino, Pues, porque el remedio se decía que en aquella época, para acabar Echar la con el barba. problema de la ausencia de De vellosidad en el cuerpo, era untarse tocino. imagínate, ¿no? Entonces un lampiño era una cosa repudiada por la mayor parte de Sí, las mujeres. Eso cambió. Yo digo todo esto porque ahorita Aarón estaba hablando de su calvicie. Ser calvo también era destructivo. O sea, ser Sí, sí, calvo. sí, ¿Quién se iba a sí. un oye, y hombre quien joven que cambió, de fuese hecho, calvo? quien cambió eso fue un negro. Bueno, pues para que tú veas. Quien le dio atractivo a la calvicie fue un negro, fue una cosa también revolucionaria. Eso fue Michael Jordan. Pues para Cuando que tú Michael veas. Jordan decidió raparse la cabeza, que hasta el día de hoy la tiene, ya después de Se robaron. 25, Bueno, 30 años, y hoy pues en día todavía, no hay ningún todavía. problema, hoy en día no hay ningún problema con ser calvo, por lo tanto quiere decir, o sea, tan pronto se asumió eso con mucha fuerza, pues esas cosas fueron cambiando. Entonces pienso yo que eso es lo mismo que va a ocurrir en el caso del cabello. eh, Ojalá que no sea una moda y que la gente pues lo haga con conciencia de lo que representa, como digo, ¿no? Que Claro. yo no tengo ningún problema con que cualquier mujer que quiera poner su turbante se lo ponga, pero que Claro. reconozca que es posible que a ella no le cuestionen que tenga un turbante y a mí sí. O que me digan no lo puedes tener para dar clases o no lo puedes tener para trabajar en tal lugar, ¿verdad? Y eso es importante, ese reconocimiento y es una de los lucha. Sí. privilegios que tenemos. Es una lucha. Yo tengo la lucha de Que, irme a la que es pausa lo- ahora. Tengo la lucha de irme a la pausa, Aaron. Así que Qué regresamos. rápido. Bueno, porque estamos aquí, ¿verdad? Estamos apasionados en esta discusión. Regresamos en breve. Y estamos de regreso a nuestro segmento final en Delis Grisel y compañía. Hoy hemos estado en la segunda parte del tema de racismo que nos parece tan importante y que es algo de lo que hay que hablar, de lo que hay que seguir hablando, porque es importante que transformemos todas esas ideas. Aaron, ibas a decir algo. Aaron, ¿estás ahí? y yo, Ok. escuchando a Bárbara y a Carlos, yo quisiera colaborar, porque no puedo decir que yo voy a hacer el proyecto, pero quisiera colaborar en un proyecto donde se recojan múltiples historias como esas que ha narrado Bárbara, donde se vea la desigualdad, porque fíjate, que una mujer blanca se puede hacer un afro y se puede enrizar el cabello y tiene un significado distinto si una mujer negra entonces se lo alisa. Es decir, ambas están manejando el cabello, ¿verdad? Y no hay ninguna razón por la cual una mujer negra no pueda decir que quiere alisar su cabello. Eso no creo que eso está mal. Es el significado que nosotros le atribuimos a lo que hace una mujer y lo que hace la otra mujer. Y por eso a mí me gustaría que en algún momento los cineastas del país, los artistas, la gente que trabaja en esto, podamos hacer un proyecto de muchos años, porque son muchas las historias donde podamos recoger historias de todas las personas en su diversidad, porque una persona como yo, que no soy el evidentemente negro, porque soy hijo yo siempre digo, de padre negro, evidentemente negro, y entonces madre de tez clara, pues tengo una experiencia que es muy particular, pero que no deja de ser parte de la historia de la afrodescendencia en nuestro país. Así que dejo eso ahí sobre la mesa para reflexión, ¿verdad? En un futuro, si conseguimos que un buen grupo, en el cual debe estar, por supuesto, Bárbara y Carlos, eh, eh, iniciemos un proyecto dirigido a grabar
visualmente y Y con ahora, audio ahora esas todo eso historias. es más fácil, ahora todo eso es más fácil, ¿verdad? Con cómo Cierto, funcionan las cosas en el cierto. internet, eso cada día es más fácil. Carlos. Yo también quería volver a un punto que nos convocó Aaron hace un ratito con el tema de la segmentación de la lucha social, ¿verdad? Que se ve cada vez más fuerte. Y yo creo que también hay que decir que las luchas sociales no están desvinculadas de un contenido ideológico, eh, de un contenido teórico, ¿verdad? Que está ahí también de análisis, pero fundamentalmente ideológico. Y en gran medida hay que reconocer, por un lado, que las tendencias ideológicas en los Estados Unidos, liberales, han impactado mucho algunos sectores, como el sector de la lucha ¿verdad? En contra del crimen de la homosexualidad, cierto feminismo. Ahora vemos también que la agenda transexual ha sido bien importante, pero también hay que reconocer que la aplicación ideológica a veces tiene unas limitaciones e implica que ese contenido liberal también ha sido responsable, en mi opinión, de segmentar y no como en otros marcos ideológicos donde como mencionó Aaron la vez pasada, el jacobinismo, donde se educa a una persona para ser verdaderamente progresista, la persona que aborrece toda forma de injusticia, toda. Y yo siento, ¿sabes? Sentirme, sin ser mujer, puedo sentirme tan avergonzado por cuando se maltrata a una mujer, sin ser homosexual, también me puedo sentir tan identificado o con un extranjero cuando o sea, todas las formas de discriminación, esa sensibilidad que es motor de unidad y de mayor capacidad. Yo creo que por alguna razón, y la razón que yo veo, tiendo a identificar es también cierto grado de colonialidad en ese asunto de trasladar la experiencia liberal americana y el liberalismo, pero yo tengo mi propia visión particular de lo que es el liberalismo americano en particular, que distancia mucho de otras prácticas, como mencionó Aaron, también en Europa, de la cuestión feminista en Europa, cuestión feminista en otras partes del mundo. O sea, hay también variabilidad. Como geógrafo tengo que obviamente observar esa variación en el espacio y que también causa matices interesantes. Pero yo igual tengo esa preocupación y me gustaría también, y ese proyecto que Aarón convoca, pues me resulta interesante, sobre todo para conseguir la manera de cómo coincidir más. Me gustaría que hubiese más coincidencia en todas las formas que luchan en contra de todo tipo de discriminación, sin perder de perspectiva, que es positivo, sin perder de perspectiva, que cada una de ellas en sí misma necesita encontrarse a sí misma, necesita manifestar, ¿verdad? Como Bárbara hace en el programa Negras, ¿no? Con las compañeras de ILE. Eso es importante y eso no se hacía antes, ¿verdad? Pero Bárbara es negra, pero también está el discrimen contra la negritud en general, pero también tenemos que estudiar el problema con los niños negros, el problema con las mujeres negras, el problema con los hombres negros, que son elementos también que todos juntos le dan más solidez al planteamiento de poder luchar en contra de la discriminación. Bárbara. Bueno, yo en dos cositas, lo que hablaba Aaron y Carlos con respecto a esa fragmentación de las luchas, yo creo que para mí es súper importante que se inserte la interseccionalidad de la raza cuando se habla de homosexualidad, cuando se habla de género, no es lo mismo hablar de un asesinato de odio, un crimen de odio en contra de una persona trans que hablar del caso de Alexa, que fue una mujer negra trans que fue asesinada, ¿verdad? La intersección de raza es súper importante. Y yo creo que también es importante hablar de negritudes y de que las experiencias que vivimos de violencia racial en este país son bien heterogéneas, son bien diferentes. No todas las mujeres, por ejemplo, que le hablan en inglés o le tocan el pelo, lo ven como un asunto de racismo antinegritud. Yo lo veo así, ¿verdad? Entonces también Claro. ver, ¿verdad?, cómo nos educamos en de que estas experiencias pues pueden ser muy, muy diversas y eso es importante. Y también me uno al proyecto de Aarón, a esa convocatoria, que yo creo que es súper importante y necesario, urge, y es un poco lo que queremos hacer con el programa Negras, ¿no? Como que tener
no solamente un directorio de esos afrosaberes de mujeres visiblemente negras y afrodescendientes de este país, sino también cómo se manifiesta el racismo antinegritud desde la experiencia de cada una de ellas. Una de las preguntas que constantemente hacemos en el programa es cómo adquiriste conciencia racial y cómo viviste o has sobrevivido el racismo. Y cada una pues va diciendo distintas formas, así que vamos añadiendo. Así que ya tenemos un poco de contenido para ese proyecto, Aaron. Fantástico. Mira, Así que Carlos, Carlos, que Bárbara... Carlos, se acabó el tiempo. se te acabó el tiempo, Carlos. Tengo que darle paso Muy bien. a Germán. No, pues vamos Pero con es que Germán. este es un tema que no se va a terminar No, porque esto es, hay que seguir hablando de racismo. Bueno, agradecido por la invitación. Gracias. Ok, vamos, Germán. bueno, muy buenos días. Estamos pasando por momentos sumamente difíciles, tanto en lo que se refiere a nuestra salud física y emocional, a nuestro bienestar y el de nuestros seres queridos y a lo que el futuro nos depara. Hemos superado muchísimas pruebas y a lo largo de nuestra historia y tan reciente como en los últimos 3 años hemos sobrellevado con éxito 2 huracanes terribles, terremotos y ahora esta pandemia. Lo único que podemos hacer en estos momentos es seguir las recomendaciones de los médicos y profesionales de la salud, lavarnos las manos con frecuencia, quedarnos en casa y, de ser necesario, programar nuestras salidas de casa a una vez por semana. Piense que mientras más sale y más se exponga, las probabilidades que tenemos de contagiarnos y de contagiar a nuestros seres queridos aumentan. Esta situación ha producido una enorme tensión económica sobre todos nosotros. Los dueños de negocios, los empleados por cuenta propia, incluso los empleados asalariados tienen ingresos reducidos o sencillamente eliminados. Por esta razón, voy a darle algunas recomendaciones de cómo manejar esta situación. Es muy probable que los ahorros y reservas de dinero se vayan agotando o se agoten durante esta emergencia. Una vez ese dinero se gasta, muchos de nosotros nos veremos en situaciones de utilizar tarjetas de crédito o activar líneas de crédito. Conocemos los intereses astronómicos que cobran las compañías, por lo que es importante controlar los gastos y reducirlos al mínimo. Esto conlleva gastar solamente lo esencial para mantener a nuestra familia. Ha sido un alivio el hecho de que existen moratorias de pago. Si usted solicita o si le ofrecen una moratoria de pago, es importante que revisen con detenimiento las condiciones de la misma. Es importante entender por cuánto tiempo se extiende, la cantidad de los pagos, si se va a cobrar una tasa distinta de interés, etcétera. Las condiciones de estas moratorias las establecerá cada institución según lo entienda conveniente para sus intereses. Es muy importante recalcar que si usted no tiene necesidad de acogerse a dicha moratoria, no lo haga. Algunas instituciones que concedieron las llamadas moratorias al final de la misma exigieron el pago total de los plazos cubiertos por dicha moratoria. Esto fue luego del huracán María. Es decir, se le dio una moratoria de 3 meses y al terminar la misma le van a cobrar los 3 meses de un solo pago. ¿Qué alternativas tiene la persona que ha tenido que incurrir en crédito durante esta emergencia? La quiebra podría ser una alternativa. Al usted empezar a recibir ingresos, podría estructurar un plan de pagos para manejar esas deudas. Esta alternativa aplica tanto a individuos como corporaciones. De esta manera le permitirá hacer pagos a sus acreedores por deudas tales como atrasos de hipoteca, atrasos en el carro, deudas por pensión alimentaria, deudas de préstamos o tarjetas de crédito. Y esta alternativa que puede considerarse una vez la situación regrese a la normalidad. Para consultas sobre cualquier asunto relacionado con la ley de quiebra, se puede comunicar conmigo al número 787-403-1260. La orientación es gratis y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Gracias y será hasta la próxima semana. Pues muchísimas gracias, Germán, y muchísimas gracias a ustedes también por haber estado conmigo en este programa, Bárbara, Aarón y Carlos. Así que Gracias por la invitación. cómo no. Nos escuchamos, Gracias. Un placer. Nos escuchamos mañana. Saludos. Que estén bien, que tengan mucha Luego. paz. Luego. Un abrazo. Igualmente. Buen día.